Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Así la contundencia de esa frase cayó como un trueno en medio del silencio, dejando a todos con la sensación de haber escuchado algo definitivo. El tono fue firme, sin lugar a dudas ni interpretaciones ambiguas, un mensaje que parecía marcar un antes y un después. La fuerza de esas palabras no solo sorprendió a quienes estaban presentes, también comenzó a expandirse como un eco imparable en Con. La declaración sonó como un cierre, como la decisión consciente de abrir un capítulo completamente nuevo. La expectación creció en cuestión de segundos, porque frases así no se dicen a la ligera. Y ese instante quedó grabado como un momento que difícilmente será olvidado. El público, acostumbrado a ver gestos más discretos, no pudo disimular su asombro ante una declaración tan tajante. Las miradas se cruzaron, los comentarios surgieron, y la sorpresa fue total. Nadie esperaba que Mahaseen hablara con tanta claridad, con tanta determinación. El efecto fue inmediato. La tensión creció y la curiosidad se multiplicó. Las redes sociales explotaron con reacciones, interpretaciones y discusiones interminables. El eco de esa frase se convirtió en tendencia sin necesidad de ningún esfuerzo. Y desde entonces, no se habla de otra cosa. La elección de palabras de Mahaseen no fue casual. Cada sílaba estaba cargada de decisión. No hubo dudas ni titubeos, solo una convicción absoluta. Esa seguridad fue lo que más impresionó al público. Era como si hubiera esperado el momento perfecto para dejarlo todo claro. Y cuando lo hizo, no dejó espacio para preguntas inmediatas. La contundencia fue el arma más poderosa de su discurso. Esta límite del terreno. Y esa contundencia fue lo que marcó el tono de toda la situación. Las reacciones no tardaron en dividirse en dos bandos claros. Algunos aplaudieron la valentía de Mahaseen, considerándola un ejemplo de determinación. Otros, en cambio, se mostraron confundidos, intentando descifrar las razones detrás de esas palabras. El debate se instaló de inmediato en cada conversación. Cada comentario era analizado, cada gesto interpretado, cada silencio cuestionado. La frase ya no pertenecía solo a Mahaseen. Ahora era parte de un fenómeno colectivo. Y todos se sentían con derecho a interpretarla. Send, aunque no dijo nada en ese momento, quedó inevitablemente en el centro del escenario. El peso de las palabras de Mahaseen cayó directamente sobre él, aunque ella no lo mencionara más allá de esa frase. Su reacción fue esperada con ansias, pero el silencio prolongó la intriga. Esa falta de respuesta solo alimentó la expectación. La expectación. El público miraba cada aparición suya como si escondiera una pista secreta. Y esa tensión se volvió parte esencial de la narrativa. La forma en que Mahaseen construyó esa declaración reflejaba un carácter decidido, un puntizo. No fue un comentario impulsivo, sino un mensaje pensado y medido. Esa claridad provocó un efecto dominó que nadie pudo detener. El público comprendió que estaba frente a un momento de quiebre. Y los rumores crecieron sin control, como una ola que arrastra todo a su paso. Cada nueva interpretación parecía más intensa que la anterior, y la historia se convirtió en un fenómeno de alcance total. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la expansión de esta frase. En cuestión de minutos, las palabras de Mahaseen ya circulaban con fuerza. Los usuarios comenzaron a repetirlas, a analizarlas y a ponerlas en todo tipo de contextos. La viralidad fue inevitable. La frase dejó de ser solo una declaración para convertirse en un símbolo. Y ese símbolo adquirió una vida propia más allá de su protagonista. El misterio detrás de esas palabras alimentó la imaginación del público. ¿Qué significaba exactamente mi nueva vida? Esa pregunta comenzó a repetirse en todos los comentarios. La ambigüedad abrió la puerta a infinitas teorías. Y esa falta de claridad fue, precisamente, lo que mantuvo la atención. Nadie podía responder con certeza, pero todos querían dar su propia interpretación.
Ese juego de suposiciones convirtió la frase en una narrativa interminable. La frase de Mahasín no solo fue escuchada, también fue sentida. Había en ella una emoción que trascendía las palabras. Esa mezcla de determinación y firmeza generó un impacto difícil de describir. El público lo percibió como un momento cargado de sinceridad. Esa autenticidad fue lo que hizo que nadie quedara indiferente. Y es lo que mantiene viva la intriga hasta hoy. Con esa advertencia final, Mahasín dejó claro que el futuro ya no incluye ciertos nombres. La contundencia con la que lo dijo fue suficiente para que todos entendieran que la decisión era inquebrantable. Esa firmeza sorprendió, pero también despertó respeto. Porque hablar con esa claridad, en medio de tanta expectativa, no es fácil. Sin embargo, ella lo hizo, y lo hizo sin dudar. Y ese gesto marcó la diferencia. Lo que hoy ha sorprendido a todos es la inesperada decisión de Seng Torun de tomarse unas vacaciones en compañía de su exesposa Nevin. Un detalle que ha levantado más de una ceja y ha despertado las más diversas especulaciones. Sobre todo porque las imágenes que circulan muestran a ambos compartiendo la misma habitación. Algo que nadie esperaba, un ambiente de misterio y curiosidad en torno a lo que realmente está sucediendo. Las voces que se escuchan en los pasillos del espectáculo aseguran que esta coincidencia no es un simple error de logística, sino que detrás hay un trasfondo que aún no ha sido aclarado. Lo cierto es que la cercanía de ambos contrasta con la distancia que se había mencionado en meses anteriores. La convivencia bajo el mismo techo, aunque sea de manera momentánea, se ha convertido en la chispa que mantiene a la prensa en vilo. Nadie quiere perderse ni un detalle de esta historia que parece tener muchas más capas de lo que se ve en la superficie. El hecho de que eligieran el mismo destino vacacional no fue lo que más sorprendió, sino que los testigos aseguran que se mostraban en confianza, intercambiando palabras como si los años de distancia no hubieran existido, lo que genera una lluvia de interrogantes que por ahora permanecen sin respuesta. Las imágenes muestran sonrisas, conversaciones largas y silencios compartidos, una mezcla que deja abierta la puerta a múltiples interpretaciones. El rumor de que compartieron habitación no hace más que añadir intensidad al debate. ¿Se trata de un simple malentendido, de una necesidad práctica o de algo más profundo? Los espectadores de esta trama parecen divididos entre quienes creen en la reconciliación y quienes aseguran que todo forma parte de una estrategia. La falta de aclaraciones por parte de ambos no hace más que aumentar la expectación. La tensión en torno a este suceso es palpable, y cada nuevo dato parece alimentar aún más las llamas de la especulación, en especial porque Nevin había mantenido hasta ahora una postura firme respecto a su distancia con Seng. La posibilidad de que algo haya cambiado en el fondo de esa relación despierta aún más preguntas. Por otro lado, hay quienes sostienen que este acercamiento podría no ser más que un gesto amistoso, una manera de cerrar viejas heridas. Sin embargo, la decisión de compartir habitación supera cualquier argumento de casualidad. Las conversaciones que circulan en redes sociales son una muestra de la sorpresa colectiva. El público parece incapaz de mantenerse al margen ante una historia que parece sacada de un guión. La línea entre la realidad y la ficción se difumina con cada nueva revelación. Los seguidores más fieles de Seng se muestran inquietos, especialmente porque su actual vida sentimental podría verse afectada por estas vacaciones inesperadas. La conexión que se percibió con Nevin hace difícil no preguntarse si se trata de un regreso al pasado o simplemente de un capítulo pasajero. Las imágenes que se han filtrado no dejan espacio para la indiferencia. La complicidad, aunque no sea explícita, flota en el aire. Los detalles pequeños, como un gesto o una sonrisa compartida, bastan para avivar las sospechas. La pregunta que todos se hacen es ¿por qué eligieron no aclarar lo sucedido de manera inmediata? Esa decisión de permanecer en silencio alimenta más el misterio. En cada rincón se comenta lo mismo.
Esta historia todavía tiene mucho que contar. Lo que llama la atención de este episodio es que ocurre en un momento en el que ambos parecían haber tomado caminos completamente distintos. Que la vida los haya vuelto a reunir bajo el mismo techo es algo que no puede pasar desapercibido. La cercanía mostrada parece contradecir las declaraciones pasadas en las que afirmaba mantener una relación estrictamente distante. Este contraste abre una nueva etapa de incertidumbre. El hecho de compartir la misma habitación se interpreta como un símbolo, aunque nadie se atreve a dar una conclusión definitiva. La verdad parece estar guardada entre cuatro paredes. Mientras tanto, los seguidores aguardan expectantes cualquier gesto que pueda confirmar sus teorías. En la escena pública, el silencio vale más que 1000 palabras. El destino vacacional elegido tampoco fue irrelevante, pues se trata de un lugar íntimo y tranquilo, lo que hace aún más llamativa la decisión de acudir juntos. No es lo mismo coincidir en un evento multitudinario que escoger pasar tiempo en un ambiente que invita a la calma y la cercanía. Cada movimiento de ambos fue observado de cerca. Los testigos describen largas conversaciones en espacios comunes y un ambiente relajado entre ellos. Esta normalidad choca con la imagen de distancia que habían mantenido. Lo cierto es que el rumor de la habitación compartida sigue siendo el centro de atención. Ninguna explicación oficial parece suficiente para detener la avalancha de comentarios. Las conjeturas siguen multiplicándose y parecen no tener fin. Este acontecimiento se convierte en el centro de un relato que se alimenta solo, porque mientras más silenciosos se mantienen los protagonistas, más fuerte se hace la ola de teorías. Para algunos, es imposible creer que se trate de un simple error. La decisión de compartir espacio privado parece calculada, o, al menos, consciente. Las dudas recaen también en el tiempo que han pasado juntos. No se trata de una coincidencia de unas pocas horas, sino de varios días. El ambiente relajado y sin tensión transmite una cercanía que parece real. Las personas más cercanas a ambos, consultadas en distintos espacios, se muestran sorprendidas. Nadie imaginaba que algo así pudiera suceder. El desconcierto se extiende tanto entre el público como entre su círculo íntimo. La convivencia durante esas vacaciones podría ser interpretada como un mensaje oculto, quizá no hacia el público, sino hacia alguien en particular. En este tipo de historias, lo no dicho pesa tanto como lo dicho. Cada gesto adquiere un valor simbólico. Las imágenes de ellos entrando y saliendo de la misma habitación se convierten en el elemento clave de esta narrativa. Aunque la versión oficial nunca se haya dado, el poder de las apariencias es innegable. Las conversaciones en redes sociales no dejan de girar en torno a lo mismo. La idea de un acercamiento no deseado por muchos se fortalece. En el centro de todo, el silencio de ambos es el gran protagonista. Quienes conocen la relación pasada de Zeng y Nevin no pueden evitar recordar episodios en los que la cercanía se convirtió en conflicto. Esa historia compartida resurge ahora con fuerza. La memoria colectiva los ubica como una pareja con altos y bajos, pero siempre unidos por un vínculo difícil de romper. Que ahora aparezcan juntos de nuevo añade un matiz inesperado. Los seguidores se dividen entre quienes celebran un posible regreso y quienes lo rechazan tajantemente. El hecho de que compartieran habitación añade dramatismo a la situación. Todo parece indicar que no se trata de un simple reencuentro casual. Cada nueva imagen confirmaría que la relación entre ellos está lejos de estar rota. El eco de esta historia seguirá resonando durante mucho tiempo. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.